Bueno, debe contar la experiencia previa de Christine Lagarde en el Fondo Monetario Internacional para confirmarla al cargo del Banco Central Europeo como su titular. Esto, por supuesto, en reemplazo de Mario Draghi. Algunos piensan que no, pero este miércoles lo cierto sí es que la exdirectora gerente del FMI vivió esta audiencia que ven ustedes de confirmación en Bruselas y frente a legisladores europeos habló sobre su receta, las herramientas para revitalizar a la economía europea. Pero allá mismo en el viejo continente no falta quien la critique por lo que ella dejó atrás. Lo que dejó atrás incluso en Washington. Y yo le quiero pedir su opinión a Alberto Bernal, estratega en jefe de XP Investments desde Miami, porque para cualquier empleo que nosotros apliquemos, Alberto, ¿cómo estás? Pues importa lo que hicimos antes. En el caso de Christine Lagarde, ¿deberíamos tomar en cuenta lo que está ocurriendo en Argentina? Hola Gaby, pues mira, yo creo que definitivamente esto va a ser un legado importante dentro de la carrera de Christine Lagarde. Mira, yo creo que Christine Lagarde trató de incluir los nuevos pensamientos de la nueva generación dentro del proceso de darle un acuerdo a Argentina del Fondo Monetario Internacional. Yo ya estoy más viejito, Gaby. A mí me tocó la crisis del 2000-2001 en Argentina, cuando estaba Anne Kruger como directora del fondo. Hay una gran diferencia entre el Fondo Monetario Internacional del 2001 y el Fondo Monetario del 2017, 2018, 2019. Y yo lo que le digo cuando hablo con mis clientes, trato de ponerle de ponerlo en términos coloquiales. Para mí el Fondo Monetario Internacional hoy es un Fondo Monetario Internacional millennial, con una forma totalmente diferente de ver el mundo y con una misión totalmente diferente. O sea, el Fondo Monetario de hoy, de Christine Lagarde, es un fondo que habla de la inequidad, de los derechos de la mujer, del medio ambiente, etcétera, etcétera. El Fondo Monetario que me tocó en el 2001 era un fondo que hablaba de estabilidad fiscal y arreglo estructural, ¿no? Entonces es un cambio fundamental que hay hoy en día en el fondo. Ok, millennial o no, si tuvieras un paciente enfrente y llega un chico más joven y dice yo tengo esta nueva técnica para resolverle el problema al paciente, la enfermedad es la misma. Esta enfermedad no es nueva en el caso de Argentina y las condicionantes de esta situación actual tampoco son nuevas. La pregunta que yo te quiero hacer es, ¿qué rango de responsabilidad atribuyes tú al trabajo de un organismo como el FMI en una situación como la actual en Argentina? ¿Está hipotecado su reputación nuevamente en Argentina por el tamaño del préstamo que le ofreció? Aunque también, por supuesto, aquí hay una responsabilidad de las autoridades locales. Mira, Gaby, yo creo que la historia, cuando mire para atrás unos 3 años, va a juzgarnos de una forma muy específica y va a juzgar a Alberto Bernal. Porque yo te digo una cosa, Gaby, cuando salió el tratado del Fondo Monetario Internacional, yo aplaudí el gradualismo que incluía ese proceso del Fondo Monetario Internacional. Si tú lees, si uno mira lo que se negoció entre Macri y el Fondo Monetario, la base de todo es el ajuste gradual para evitar el costo social del ajuste. Y lo que demostró esto, ¿sabes qué, Gaby? Que no funcionó. Entonces, el paciente llegó, el médico dijo, tratemos algo más gradual, pero el paciente se murió. Quizás lo ideal hubiera sido tener una intervención quirúrgica mayor en el momento de que llegó el paciente al hospital para evitar que se hubiera muerto. Yo creo que eso es lo que demostró la situación. Mejor dicho, a lo que voy es que quizás hubiera sido mejor tener un ajuste muchísimo más fuerte en el principio y a Christine Lagarde quizás la vayan a juzgar por eso. Entonces, en este momento lo que exacerba la situación de la Argentina es el sorpresivo resultado de las primarias, supongo yo que eso es lo que estarías tú diciendo y que muchos nos confiamos o se confiaron o como lo quieras ver, ¿no? Y todo esto, los 15 puntos de ventaja que nadie se esperó, aunque muchos esperaban ventaja, ha deteriorado esta situación. Pero hipotecar las cosas en esa magnitud cuando estás al frente de una empresa es lo mismo que hipotecarlas si estás al frente del FMI. En ese sentido, Alberto, es el que a mí me interesa entender si, así como en la crisis hipotecaria se estudió bien al deudor, el mensaje del deudor, la disciplina del deudor para garantizar un éxito que fuera quizá blindado, ¿no? de riesgos como unas primarias. Sin duda. Mira, Gaby, yo creo que si yo fuera Christine Lagarde y yo estuviera en la situación que está ella hoy y le hacen la pregunta que muy seguramente se la van a hacer 1000 veces, decir, usted es culpable de que el Fondo Monetario Internacional esté en este momento en esto. Yo la única cosa que podría contestar si yo fuera Christine Lagarde es decir, sí, yo fui culpable
de esta situación con el fondo y Argentina, porque yo traté de ser más incluyente, más millennial, más tranquila, más suave con Argentina, porque quería que fuera menos grave el ajuste. Me equivoqué porque el paciente se murió, pero la realidad es que yo no puedo ver el futuro. Entonces, esa sería la única posible respuesta que tiene Christine Lagarde, porque la alternativa a lo que existió con el fondo y Argentina era hacerlo mucho más fuerte, como otros colegas míos, tengo que decirlo, Gaby. Alberto Bernal es totalmente culpable en esto. Yo estuve de acuerdo con la gradualidad en el ajuste fiscal de Argentina. Otros economistas estuvieron totalmente en desacuerdo y dijeron, Argentina tiene que arreglar el problema ya, porque si no lo arregla ya, porque no tiene credibilidad, etcétera, entonces eventualmente no va a funcionar. Y esas personas que estuvieron en contra del gradualismo al principio, la historia demostró, o la providencia pues demostró que tenían razón. No sé si te acuerdas que el presidente Mauricio Macri le dijo a los argentinos, yo quiero que se enamoren de Christine Lagarde. ¿Cuál va a ser la reputación del FMI ahora? Qué buen dato, ese me había olvidado que había dicho eso Macri. Pues mira, yo creo que Christine Lagarde hoy en día, por equivocación, porque la gente no entendió bien qué fue lo que pasó. Y el votante normal no entiende estas cosas, y eso hay que decirlo, porque estas cosas son muy complicadas. O sea, todo lo que sucedió, lo que está sucediendo en Argentina hoy, bueno, lo que sucedió en Argentina en los últimos tiempos, se debió a que el problema era demasiado más grave de lo que todos habíamos pensado. El legado del gobierno anterior en términos de distorsiones macroeconómicas, de falta de credibilidad. Yo me doy cada vez más cuenta, Gaby, que de verdad no hay peor decisión de un gobierno democrático que ir y decir mentiras sobre el dato de inflación. Para mí, cuando yo trato de vender Argentina en Londres o en Nueva York, el inversionista me recuerda y dice, pero hombre, Alberto, ¿cómo voy a invertir yo en un país donde el antiguo líder le decía las mentiras al inversionista sobre cuál era la tasa de inflación? Si se inventan hasta la inflación, ¿cómo voy a confiar yo en algo? Claro. Y desafortunadamente para Argentina votó por Cristina otra vez, porque Cristina es la vicepresidente. Entonces, pues por eso es que estamos en esta situación. No obstante, haciendo el absoluto objetivo reconocimiento de otras cosas, el presidente Macri en más de una ocasión dijo que lo peor ya había pasado y no había pasado. Pero bueno, esto da para platicar hasta con un café, así que lo haremos en algún futuro seguramente. Alberto, gusto saludarte, gracias.